El Centro Evangelístico Peniel y Ciudad Online presentan retransmisión de la conferencia dominical con el doctor José Hernández. Bienvenidos. Recuerdo que yo tenía ¿cuántos años, Dios mío? Tengo tantos que ya no me acuerdo. Pero tendría que unos 8 o 9 años. Allá en Valle de la Pascua, estado Guárico. ¿Cuántos son de Guárico aquí? Oye, hay minoría, ¿vale? No, hay como 3 o 4. Y allí en Valle de la Pascua, en un pedacito de tierra, en la casa, nos llevaron unos maníes, unas semillas de maní. Y yo, siendo un niño, preparé un pequeño huerto y metí mis semillas en la tierra. Hice una siembra. Estoy hablando de un niño de 8, 9 años, creo yo. Y estaba pendiente de mis maticas. Sembré esa semilla y a los días comencé a ver que algo salía. Qué emocionante. Estaba feliz porque la semilla estaba comenzando a germinar. Y le salieron sus primeras 2 hojitas. Ya había algo. Pero qué tan tremendo, me acosté ese día feliz de que la matica iba creciendo. Pero a la mañana siguiente, cuando me levanto, mi pequeño huerto estaba destruido. No sé si eran bachacos, no sé qué cosa era, pero algo se las comió todas. Y no me acuerdo si lloré, era un niño, pero me molesté. Lo que quiero decir con esto es que una siembra, escucha bien, una siembra no está asegurada. Y si la siembra no está asegurada, quiere decir entonces que la cosecha está en riesgos. ¿Están conmigo esta mañana? Por eso yo quiero hoy que conversemos acerca de los riesgos de la cosecha. Y no hay una cosa más deprimente en la vida que aquello que tú has cultivado con tanta emoción y esperas un resultado, finalmente no lo tengas. ¿Te has preguntado qué ocurre después de la siembra? Después de la siembra, recuerda que es un proceso. Siembra, esa siembra hay que cultivarla, es decir, que cuidarla, y posteriormente viene la cosecha. ¿Qué dijimos el domingo pasado? Las 2 palabras claves: trabajo, satisfacción. ¿Recuerdan eso? El labrador, para poder disfrutar de los frutos, debe trabajar primero. Hay algunas respuestas que yo busqué para esta pregunta. Y hay una que es muy factible, ¿verdad? Cualquiera muy ligeramente, sin profundizar en la pregunta, puede responder: bueno, después de la siembra viene la cosecha. Obvio. Otra respuesta puede ser: después de sembrar se debe esperar. También es obvia. Y la tercera respuesta que vino a mi mente es: después de sembrar las semillas o las nacientes plantas, tienen algunos riesgos. Las 2 primeras respuestas obedecen a una cosa que se llama inmediatez. Y así pensamos muchos de nosotros, que las cosas van a ocurrir así, de la noche a la mañana. Y eso está pasando mucho con el venezolano, la inmediatez. Cree que las cosas no necesitan un proceso y por lo tanto no un esfuerzo. Es decir, estamos hablando de un proceso en el cual puede ocurrir cualquier incidente. Puede impedir algo que impida una cosa maravillosa, tan esperada como es la cosecha. Y eso se llama riesgo. Y riesgo, me gustó esta definición que conseguí acerca de riesgo. Riesgo es la posibilidad de que se produzca un contratiempo o una desgracia, de que alguien o algo sufra perjuicio o daño.
Eso es una definición interesante de lo que es un riesgo. Y amigos y hermanos, esto aplica a la cosecha tanto en el mundo natural como en el mundo espiritual. En el mundo natural, por ejemplo, los productores de café en Centroamérica se enfrentan a las plagas, las enfermedades y los hongos que se han convertido en una amenaza real para muchos productores. Una de ellas, la roya, es una de las enfermedades más famosas y ha estado afectando los cultivos de café por más, escuche bien, por más de un siglo. Quiere decir que los productores de café de Centroamérica han tenido que estar allí en la batalla, enfrentando un enemigo que les puede ocasionar un riesgo de manera constante. No han dejado de batallar, de pelear contra esta enfermedad. Y la buena noticia que le tengo, en este momento Centroamérica está compitiendo con los grandes y afamados productores de café del mundo, como Colombia o Brasil en esta parte del mundo. Y ya se habla de una excelente calidad del café hondureño, del café de Nicaragua, el café de Costa Rica. ¿Pero por qué? Porque han estado allí, han descubierto que si no eliminan el riesgo, van a perder su cosecha. Bueno, les decía que igual ocurre en el mundo espiritual. La cosecha es sometida a una serie de riesgos. Jesús contó a sus discípulos una parábola acerca de esto. Mateo 13, 24 al 30. Se le conoce por allí con el nombre de la parábola del trigo y la cizaña o de la mala semilla. Les refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró una buena semilla en su campo. Pero mientras dormían, dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues viene la cizaña? Les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Y entonces este hombre sabio les dice: dejen crecer juntamente lo uno con lo otro hasta la siega, hasta la cosecha. Y al tiempo de la cosecha, yo diré a los segadores: recojan primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Yo no voy a entrar en muchos detalles explicativos acerca de esta parábola, pero que por lo menos tiene tres interpretaciones interesantes. Una tiene que ver con la cuestión de la tolerancia. Otra tiene que ver con el fin de los tiempos. Pero hay una parte interesante que tiene que ver con el cuidado que el cristiano debe tener en el desarrollo de su vida. Entonces quiero revisar específicamente los peligros o riesgos de la cosecha en esta historia y cómo nosotros podemos aplicarla de manera inteligente y responsable a la cosecha que nos corresponde a nosotros. El domingo pasado yo les decía a ustedes que nosotros por años hemos sembrado, y hemos sembrado con buena conciencia. Ojo, no hemos sembrado esperando algo a cambio. No ha habido manipulación en esto, ha habido simplemente un sentido de ciudad.
Porque la visión de esta iglesia es ser una iglesia para la ciudad, de manera que lo que demos a la ciudad no estamos esperando nada que nos dé la ciudad. Ayer unos 70 cepistas estuvieron allí en el distribuidor del sur. Me contaban experiencias maravillosas de gente llorando, gente que procuraba que le hablaran, gente que quería que oraran por ellos. No sé cuántas personas hicieron la confesión de fe. Pero nuestra intención al hacer eso no es que esa gente se venga para acá. No es manipularlos para que se vengan. No estamos buscando números, lo que quiero decir. Estamos cumpliendo el mandato obediente de la proclamación del Evangelio. Y eso es sembrar. Entonces, esa siembra que hemos hecho por años en toda la ciudad, yo les decía al Señor y se los dije a ustedes el domingo: Señor, nos merecemos una buena cosecha. No sé cuántos de ustedes comparten eso conmigo. Lo primero que yo observo aquí es algo con lo que les acabo de decir: nuestra buena intención. Esta iglesia ha tenido la sana y buena intención de sembrar la palabra de Dios. Pero a mí me llama la atención aquí que se habla de una buena intención que está relacionada con sembrar una buena semilla. Y el énfasis es bueno allí. Dice que este hombre sembró una buena semilla, lo cual me dice que también hay malas semillas. ¿Están conmigo esta mañana? La buena intención de este agricultor era sembrar una buena semilla. De manera que lo que observo aquí es que existe una buena intención de este hombre que sembró la buena semilla. Sembrar la semilla del Evangelio representa un acto de amor que aprendemos del Señor Jesús. Mira la diferencia entre sembrar una semilla natural, física, y sembrar el Evangelio. El que siembra la semilla, que siembra maíz, frijol, caraota, X, tipo o rubro, ¿qué está esperando? Al final, beneficiarse. El agricultor que busca un beneficio personal, ¿están conmigo esta mañana? Está buscando y esperando un beneficio que le genere riquezas. Quiere decir que hay un incentivo. En el mundo natural hay un incentivo. ¿Cuál es el incentivo? Ganar. No solamente la provisión para la familia desde el punto de vista alimentaria, sino una provisión económica. Pero en el mundo espiritual la siembra, escucha bien esto, la siembra que se hace no es esperando algo que me beneficie a mí. Yo no sé si me estoy explicando esta mañana. Yo no sé si por eso es que hay mucha gente que no siembra en el mundo espiritual, porque no está viendo su beneficio personal. Quiere decir entonces que la siembra en el mundo espiritual se hace en una liberalidad. Debe hacerse con amor, con desprendimiento, porque tú no estás esperando nada a cambio. Simplemente estás en la obediencia de llevar un mensaje. ¿Y de quién aprendemos eso? Del maestro de los maestros. Aquel que dijo que Dios ama tanto al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Todo esto entonces es producto del amor. Cuando tú siembras la palabra del Señor, cuando tú enseñas la palabra de Dios, lo que debe mandar, ordenar en tu corazón debe ser el amor, el desprendimiento. Cuando tú dices, me voy a ganar a este para ver qué le saco, el Señor reprenda al diablo, porque esa es una mala y pecaminosa actitud. ¿Pasará eso en el mundo? Hay manipuladores. Sí hay manipuladores, lamentablemente. Así que hay que revisar, escucha bien, revisar la intención. Diga conmigo, debo revisar mi intención. Muy importante.
La intención tiene que ver con la actitud que gobierna tu acción. Hablando de Jesús, quien es nuestro modelo a seguir, dice Mateo 4:17. Desde entonces comenzó Jesús ¿a qué? A predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pregunto aquí para su reflexión: ¿quién es el más beneficiado? ¿O quiénes iban a ser los más beneficiados cuando Jesús predicó el Evangelio? No oigo respuesta. ¿Quién? La gente. La gente. ¿Qué iba a ganar Jesús con esto? Simplemente estaba ganando el cumplimiento de una responsabilidad, pero el beneficiario final es aquel que se arrepintiera. Es decir, es un acto de amor, es un desprendimiento. Y Lucas 4:18, Jesús hablando de él, tomando en consideración la palabra profética de Isaías, está diciendo ahora: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar ¿qué cosa? Buenas nuevas. ¿A quién? A los pobres. ¿Me ha enviado a qué? A sanar los quebrantados de corazón. ¿A qué? A pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y a poner en libertad ¿a quién? A los oprimidos. Mira lo interesante del resultado de esta semilla en el corazón de la gente. Revisemos nuestra actitud. Revisemos nuestra actitud a la hora de sembrar la semilla del Evangelio. El otro aspecto que quiero considerar aquí es algo que dentro de este proceso generó algo. Dice que se durmieron los trabajadores. El primer riesgo, escuchen bien, el primer riesgo que afecta a la cosecha es el descuido de quienes tienen la responsabilidad de cuidarla. Y aquí estamos hablando del riesgo ya de la cosecha, porque ya está sembrada la semilla. Mientras dormían los hombres, y en la antigüedad, así como los pastores tenían que cuidar las ovejas, estar pendiente de las ovejas, por el lobo, por aquel que quería comerlas, también los obreros se quedaban en el campo, y su función allí era precisamente estar pendiente del campo, de la siembra, porque ya todos sabemos que toda siembra está sometida a muchos riesgos. Yo recuerdo allá en mi llano lindo y querido que habían algunos animalitos, algunos roedores que se comían las raíces de estas plantas. Y entonces tenían que estar espantando a estos benditos animalitos, porque si no se comían todo. Las terribles langostas en esa parte del mundo, Palestina, que también devoraban los grandes sembradíos. Así que había que estar en una vigilancia de cuidar la cosecha. ¿Y qué pasó en esta historia? Los trabajadores se durmieron. ¿Camarón que se duerme? Voy a decirlo otra vez y usted va a repetir este texto bíblico. ¿Camarón que se duerme? En la Biblia del mundo. Pero es una gran enseñanza. Así que estos se duermen, y al dormirse, ¿qué pasa? Hay una consecuencia. De manera que cuando sembramos la palabra de Dios, debemos estar cuidando esa siembra. ¿Y qué nos dice de cuidar la siembra en el mundo espiritual? Que debemos ser constantes. Que esto no es una cuestión de emoción, sino que debemos ser constantes en la siembra de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que necesita escuchar y recibir la palabra de Dios. El descuido,
La iglesia, lamentablemente, en lo que a la extensión del reino se refiere, ha dormido. La iglesia, ¿cuántos son iglesia aquí esta mañana? La iglesia ha sido permeada. ¿Por qué? Por los afanes de la vida. La iglesia por estas situaciones se ha ensimismado, ha estado viéndose a sí misma, mientras lo que Dios está diciendo es: alcen los ojos y miren los campos. ¿Y cuándo nos metemos en nosotros mismos? Bueno, ayer yo estaba hablando con un líder de un grupo familiar. Me decía: aquí, pastor, saliendo de una cola para el gas. Y resulta que ya dijeron que no venían. Tengo que ir mañana, es decir, hoy domingo, a hacer la cola. Y precisamente yo acababa de salir de una cola. Estuve 1 hora en una cola para poner un poco de gasolina. ¿Cuántos les han hecho cola aquí? Levanten la mano los que han hecho algún tipo de cola. Ustedes son unos coleros. El que no hace cola para el pan, lo hace para el gas. El que no lo hace para el pan, lo hace para la gasolina. El que no... Pare usted de contar. Dígame los de la tercera edad. Ya yo estoy metido en la tercera edad, pero todavía no hago esa cola porque no tengo los beneficios del gobierno. Dígame eso. Dios mío, gente durmiendo en las calles. Eso da tristeza. Y qué ganas, ¿verdad? Con ese cansancio de estar en una cola de esta, en una fila, para los que nos están escuchando en otros países, en una fila durante horas, está preocupándose por otro. Esta situación ha hecho que uno se meta en su cuerpo, usando esta metáfora, se meta en su cuerpo y se olvide de los demás. Ahora, en medio de toda esta cosa, estos trabajadores se duermen y aparece la otra intención. Si encontramos una buena intención en alguien que sembró la buena semilla, encontramos en esta historia la mala intención. Toca el que está a su lado y dice: no seas malintencionado. La mala intención es terrible. ¿Sabe por qué es terrible la mala intención? Porque se hace de manera consciente. Hay una predisposición allí. Y este hombre sabía lo que estaba haciendo. El de la mala intención sabía lo que estaba haciendo. ¿Por qué? Porque este enemigo sembró otra semilla, que es la de la cizaña. Aquí hubo una buena intención en esta historia, pero ahora aparece en el relato otra intención que en este caso es calificada como mala. Y eso esa mala intención se convirtió en otro riesgo. En otro riesgo terrible. Dice el pasaje de la parábola: vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo. ¿Y qué pasó? Irresponsable. Ahí donde se ve la mala intención. Y se fue. Yo no fui, él se fue. ¿Cuál era la intención? Contaminar la cosecha. ¿Qué les parece? Hacerle daño al resultado final, que es la cosecha. Aquí encontramos este elemento terrible, destructivo, dañar el resultado, que es precisamente lo que más satisfacción puede darle a alguien, el resultado. Recuerden que estamos hablando de lo que es el mundo natural, pero también estamos hablando del mundo espiritual. Ah, pastor, ¿quiere decir que en el mundo espiritual también tenemos a alguien que intenta dañar nuestra cosecha? Exactamente, eso es así. Aquí hay una batalla, hermanos. Yo quiero que usted, por favor, se libere un momento de su mente lógica y comience a profundizar en su mente en el nivel espiritual. Dice el apóstol Pablo que nuestra lucha no es contra sangre y carne, es decir, no es contra seres humanos, es una guerra espiritual. Y en ese pasaje él habla de unas jerarquías.
de poderes espirituales. Y así, como dice la Biblia que el Señor no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento, el contraste a esto es buscar que nadie se salve, que la gente se pierda. Por eso las tentaciones y las cosas de este mundo atraen a las personas y los alejan de Dios. Esta mañana yo tengo amigos y amigas en esta conversación. En este auditorio hay personas que todavía no conocen a Cristo, que lo que están escuchando quizás es nuevo para ellos. Pero yo debo decirles a ustedes, mis amigos, que Dios les ama y que el plan y el propósito de Dios para ustedes es que se salven, que tengan una eternidad. Ahora, ese es el plan de Dios, pero el otro plan, el contraplan, es que tú no te salves, que tú te pierdas por la eternidad, que te vayas al infierno. Eso no lo dice el pastor José Hernández, lo dice la Biblia. Los hombres no condenamos a nadie. Ahí está la palabra de Dios. Lo que hace un predicador honesto, lo que hace alguien que honestamente le habla a la gente es advertirle, es indicarle lo mejor que debe hacer. Entonces, hay un enemigo que busca destruir tu alma. Hay un enemigo que trata de confundir tu camino y te borra y te cambia las imágenes de la dirección que debes tomar. Donde hay una curva peligrosa y dice curva peligrosa, te pone dale, para que te destruya más adelante. Así que hay un enemigo que está buscando que no fructifiques. Pero esta mañana has llegado a esta casa, has llegado a este lugar porque Dios tiene un propósito con tu vida. Y debo decirte que es un propósito eterno, es un propósito que va más allá de esta vida, es un proceso en el cual Él está presente. Vemos aquí que el crecimiento de la cizaña no logra detener el crecimiento del trigo. Esto es interesante. Lo que dice la parábola es que van a crecer juntos. ¿Cuál es el plan entonces? El plan del enemigo fue ahogar el trigo con la cizaña. Obviamente no pudo lograrlo, de acuerdo a lo que estamos viendo aquí. ¿Y saben lo que dice la Biblia? Que ni las puertas del infierno prevalecerán contra la iglesia. Y que podemos confiar en que el reino seguirá creciendo a pesar de los mejores intentos del enemigo. Porque la iglesia del Señor no es una institución humana, es una institución divina para traer al mundo paz y para traer al mundo salvación. Frente a una situación como esa, ¿qué hacemos? Cuando todo aparentemente está bien y ves que sale algo negativo, ¿qué es lo que normalmente tú haces? Lo que yo normalmente hago es evaluar y preguntarme, ¿qué está pasando? No debemos ser, ¿cómo diría yo? No deberíamos restarle la importancia a lo que está pasando. No, ¿por qué está ocurriendo esto? Y lo que encontramos aquí es que los trabajadores entonces buscan una respuesta a lo que está pasando. Hay que evaluar, hay que revisar la intención. Y la pregunta es, Señor, ¿no sembraste buena semilla? Es como buscar en la parte lógica, en la parte racional. ¿Será que yo me confundí? Y metí la semilla de cizaña y ¿qué pasó? ¿No? Hay que revisar nuestra intención. ¿Es una buena intención? ¿Estoy desarrollando la intención? ¿Qué es lo que yo estoy predicando? También hay que evaluar ya en la parte espiritual la semilla, si es buena o es mala. ¿Sabe lo que está pasando en este tiempo? Que hay mucha gente que no está
predicando el Evangelio como es. Hay mucha confusión en torno al mensaje evangélico. Lamentablemente muchos de nuestros púlpitos están contaminados, un poco de trigo, un poco de cizaña. Y tenemos a un buen grupo de hijos de Dios confundidos, y no solamente a los hijos de Dios, sino también a los no creyentes que no hayan en quién creer. Es una situación delicada, difícil. Pero la mala intención busca eso precisamente, contaminación, confusión. Es destruir realmente la buena intención. Por eso es importante evaluar. La iglesia debe evaluar lo que está predicando. La iglesia debe evaluar lo que está escuchando. Y no solamente esto, y esta es la situación. En la globalización, en este mundo chiquito, en esta aldea global, todo el mundo escucha a todo el mundo y todo el mundo está enterado de todo el mundo. En la Cuarta República, 40 años atrás, 30 años atrás, uno no sabía qué estaba predicando aquel por allá, ni estábamos enterados de nuevos movimientos teológicos o de pensamiento. Y fíjense el error que se cometió en ese tiempo. Los pastores protegían tanto a sus jóvenes que incluso les impedían que fueran a la universidad, no sea que se contaminaran. Hoy en día es totalmente distinto. Hoy en día todo el mundo está enterado de todo. Y a través de las redes sociales tenemos un bombardeo de ideas, un bombardeo de pensamientos, un bombardeo de teología. Y eso hay que evaluarlo. No podemos ser pichones en el nido con la boca abierta esperando a ver qué mamá pájara o mamá pájaro traen para meternos en la boca. Hay que procesar inteligentemente la semilla, es decir, la palabra. Y ellos se preguntan, ¿no sembraste tú una buena semilla? ¿No te pasaría por alto y te confundiste a la hora del asunto? Todo esto nos va a llevar a otra idea importante. Y es que la aparición de esta planta mala genera la evaluación y la evaluación genera el impulso de una decisión. Espero que usted esté anotando estas cosas que son importantes. La aparición de la mala planta generó la evaluación o la revisión del asunto. Y número 3, eso generó una inteligente decisión. ¿Por qué era necesaria esta inteligente decisión? Porque resulta, y aquí está la importancia y lo importante de esta parábola, el trigo y la cizaña. Resulta ser que el trigo y la cizaña son plantas muy parecidas. Tienen un parecido tanto en sus formas que la única manera de identificar qué es trigo y qué es cizaña es el fruto, es la espiga. Por eso Jesús decía muy acertadamente, por su fruto los conoceréis. Así que este agricultor inteligente, sabio, tiene una decisión. Mientras sus trabajadores dicen, deja que arranquemos la cizaña y así no se nos contamina el trigo y perdamos la cosecha. El dueño del campo le dice, no la arranquen, no hagan eso. Y se los impidió y tomó la sabia decisión. Versículo 29. Él les dijo, no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Así que hay aquí una sabia decisión.
Y hay que aprender a esperar. En la cosecha hay que aprender ¿a qué? A esperar. Diga inmediatez, espera. ¿A qué estamos acostumbrados nosotros? A la inmediatez. Eso es ya. Pero resulta que la cosecha no puede ser así. ¿Por qué? Porque es un proceso. Y a veces vemos personas en quien hemos sembrado la palabra de Dios y vemos actitudes incorrectas y ya lo desechamos. Este no quiere nada con el Señor. Hay personas que se convierten, se entregan a Cristo y nosotros queremos que cambien de la noche a la mañana. Pregunto, ¿cuántos han cambiado de la noche a la mañana? Quiero decirles algo esta mañana. Yo todavía estoy cambiando. ¿No ven que cuando me conocieron tenía más pelo y ahora no tengo? ¿Saben por qué digo esto, hermano? Y ya voy a terminar. ¿Saben por qué digo esto? Porque tu propia vida es un proceso. ¿Piensas tú ahora? Voy a referirme a los adultos. ¿Piensas tú ahora como pensabas cuando eras adolescente? Te pregunto a ti, matrimonio, hombre y mujer. ¿Siguen siendo ustedes los mismos cuando se casaron y ahora después de 20 años son los mismos? No. Quiere decir que nosotros estamos sujetos a etapas en la vida. Y cada etapa de la vida tiene sus demandas. Mi esposa y yo tenemos 42 años de casados. No somos los mismos chamos cuando nos casamos. Ni teníamos los mismos intereses, ni los mismos gustos. Biológicamente, pues también hemos tenido cambios. Cada etapa de tu vida te va a exigir cambios. Y si no aceptas, si no evalúas eso, y si no los aceptas, y si no buscas la manera de adecuarte a esos cambios, vas a fracasar. Yo conocí a un hombre de esta iglesia, empresario. Ya no está aquí. Fui a su negocio y vi un negocio que me llamó la atención. Tenía muchos clientes, mucho movimiento, pero el aspecto del negocio no me gustaba. Y le dije, mira, yo pienso que a esta altura de tu negocio, tú debes tener una administración. Debes tener una oficina donde atender a los clientes. Y debes tener un contador. Y todas esas cosas, pues. Cambio. Seguía viendo su negocio como cuando comenzó. No, has crecido. Y así como ha crecido tu negocio, así tienes que crecer tú aquí. Y tienes que mejorar. Eso se ve sucio, se ve feo. Eso. Van a haber personas de otro nivel, de otra manera de pensar, que al ver eso, no, esto es pirata, esto no me gusta. No, tienes que adecuarte al momento. Y así pasa con nuestra vida, y así pasa con la gente. Muchas veces queremos que la gente a quien le estamos predicando cambie de la noche a la mañana. No, hay que esperar. No lo dejes porque tratando de arrancar eso malo que ves en la persona, puedes arrancar el bien que hay en él. Insisto, es un proceso desde que siembras, cultivas la cosecha. Pasos que hay que dar y esos pasos hay que manejarlos con paciencia. Imagínense si Dios fuera un Dios de lo inmediato. Mire, aquí no quedaría ni ceniza. Ya no hubiese quemado a todos. Pero Él ha sido paciente y misericordioso porque no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Palabras del apóstol Pedro. Fíjense, el mismo Jesús, escuche bien, y este dato es interesante, el mismo Jesús desestimó la mala acción del enemigo. ¿Qué quiere decir con esto? Pues usted no ve en la parábola a Jesús ahí echándole plomo al enemigo, dándole, centimetraje al enemigo, ¿no? Dejó al enemigo y se enfocó ¿en qué?
en la solución. ¿Y qué pasa con nosotros? Nos enfocamos más en ¿qué? En el problema. Perdemos el sueño por el problema. Estamos enfocados en el problema y no en la solución. Jesús desestima al enemigo que sembró la cizaña. Y ante esa mala intención, provee una respuesta práctica. Una respuesta envuelta en solución. Dejen crecer la cizaña junto al trigo y llegado el momento, tiempo, nos deshacemos de ella, pero salvamos la abundante cosecha. Cuando tú te distraes en el enemigo sigue trabajando. El enemigo es un experto, es un distractor por excelencia. Por eso nos dice la palabra de Dios que pongamos los ojos en Jesús, quien es el autor y consumador de la fe. No te distraigas, ni a diestra ni a siniestra, con lo que diga la gente. Tus oídos y todos tus sentidos deben estar concentrados en lo que Dios dice y en lo que Dios está haciendo. Allí es donde Dios quiere llevarnos. Y lo que está pasando con lo primero que les hablé y por lo que les pedí la oración es distracción para que no hagamos lo que Dios nos dijo que hiciéramos. Iglesia, activa tus sentidos espirituales. Escucha a Dios, mira a Dios, camina como Dios quiere que camines. ¡Oh, gloria a Dios! Finalmente, la buena noticia es que se pudo salvar la cosecha en esta historia. Escucha bien. Una vez que todo este proceso se da, hay una decisión sabia y se aplica la decisión, entonces encontramos el final, la esperada cosecha. Cuando crecieron juntas el trigo y la cizaña, los trabajadores tenían la experticia para saber qué cosa era cada una. ¿Y qué hicieron? Arrancaron la cizaña, lo malo, y el campo quedó liberado para entonces disfrutar de la buena cosecha. Levanta tu puño, por favor, bien en alto, sin temor. Ya sabes que esto es para contar algo. En este final feliz se unen tres cosas importantes. La buena intención. La buena intención. Se une otro elemento importante, la sabiduría. El tomar sabias decisiones. Y número 3, la paciencia. Saber esperar. Por eso yo estoy esperando en este año una poderosa cosecha. Gloria a Dios, aleluya. Ponte de pie, por favor. Gloria a Dios. Alguien quiere robar tu cosecha. Y esto tiene una aplicación general. Alguien quiere robar tus resultados. Ten la mejor intención, sé sabio y aprende a esperar. Pon tu mano sobre tu corazón, por favor. Repite después de mí esta oración. Señor Jesús, sé que tú sembraste en mí la buena semilla. Ayúdame para yo poder reproducir lo que has hecho en mí. Que yo sea un sembrador. Que yo pueda poner esta semilla con la mejor intención en el corazón de alguien, porque sé que hay buena tierra. Este mundo
está listo, está preparado para poner esta semilla. Señor, ayúdame a mantener siempre la mejor intención, desprendida, a ser sabio en la manera en que siembro y cuido la cosecha. Y sobre todo, enséñame a esperar, no en una espera sin voluntad, sino una espera acompañada de acciones que permitan que esa espera tenga un final feliz. Amén y amén. Aleluya. ¿Sabe una cosa? Jesús, más adelante ustedes pueden leerlo en su casa, Jesús le interpreta a sus discípulos esta parábola. Él habla de la tierra y habla del mundo. Habla de la gente. ¿Sabes que en tu corazón se pueden meter buenas semillas y malas semillas? Esta mañana, Dios conoce el corazón de nuestros amigos. El Centro Evangelístico Peniel y Ciudad Online presentaron retransmisión de la conferencia dominical con el doctor José Hernández.